A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, a este su programa que Casa de Bendición brinda para todos ustedes a través de Radio Costa Rica, a quienes agradecemos este espacio y les deseamos todas las bendiciones. Mi nombre es Amelia Guevara. Estamos a su disposición en Casa de Bendición en el teléfono 83 18 73 61, en donde gustosamente le atenderemos para que oremos por usted, le demos consejería o simplemente cuente sus inquietudes y conversamos con usted. En esta hermosa tarde nos ponemos en la presencia del Señor para dar las gracias por los favores recibidos, por todas las bendiciones con las que ha llenado nuestras vidas y ponemos nuestro corazón y nuestra mente para que la palabra que nos dirijan hoy caiga en tierra fértil y transforme nuestra vida. Nos ponemos en la presencia del Señor y lo alabamos. Bendito y alabado sea, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por darle prioridad a tantas cosas antes que a ti, Señor. Te damos gracias, amado Padre, por tu protección, por tu guía, por tu salvación. Gracias, Señor, por perdonarnos y cargar con nuestras culpas en la cruz del Calvario. Gracias, Santo, por escogernos para que seamos tus hijos, para servirte, hablando de tu palabra a todo aquel que lo necesite. Gracias, Señor, por ese llamado que nos haces a través de tu palabra, que no lo haces desde el principio del mundo, Señor, desde siempre. Por tu gracia, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser escogidos y elegidos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te proclamamos, Señor, como Rey y Salvador de nuestras vidas. Creemos en ti, confiamos en ti, te amamos. Señor, aumenta nuestra fe. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado seas, bendito y glorificado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes. Hoy me corresponde a mí darles una charlita a través de este medio y el tema es el llamado de Dios. Antes que nada, vamos a empezar por ver qué significa ser llamado. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Llamado viene del término griego kaleo, que se usa para invitar, convocar, llamar, y también tiene otros sinónimos como potencial, pasión y voluntad de Dios. Kaleo es la raíz de la palabra eclesia, que quiere decir iglesia, y se usa para referirse al llamado de Dios a la fe y a un propósito de vida según su voluntad, desarrollando el potencial que hay en cada uno de nosotros. Es decir, cuando hablamos de llamado o llamamiento, nos referimos a aquella invocación que Dios realiza al ser humano a través de su Espíritu Santo para servirle o hacer alguna obra en específico. Para comprender el llamado de Dios, debemos reconocer desde el principio que existen dos tipos de llamado. El primero es el llamado al Evangelio y el segundo es el llamado específico. Vamos a empezar a hablar por el llamado al Evangelio. Este llamado es el mensaje del Evangelio proclamado y extendido a los pecadores de todo el mundo. Es un llamado general para todos los hombres. Es el que nos invita a ser formados a la imagen de Dios y a hacer su santa voluntad, a estudiar la palabra, a perdonar,
a someternos unos a otros, a evangelizar, a interceder, a servir, etcétera. Todos, absolutamente todos los creyentes estamos llamados a participar de estas características. El llamado al Evangelio se emite siempre que Cristo, crucificado y resucitado, se predica desde púlpitos, asambleas o se comparten conversaciones que hablan sobre su palabra. Este llamado es indiscriminado, es destinado y a ser difundido a todo aquel que lo escuche. No conoce barreras, se predica libremente y universalmente a todos los que lo escuchen. Por eso se le ha llamado también llamado universal o llamado general. Es llamando a toda la humanidad para que se arrepienten y busquen de él. En Isaías 1:18, el Señor nos invita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos promete en este llamado, en esta invitación, a que nos va a limpiar de toda culpa, de todo pecado, y participamos de su salvación. Dios llamó a toda la nación de Israel a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en Éxodo 19:6 leemos, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Eso les dijo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. A nosotros, Iglesia redimida por la sangre de Jesús, también recibimos un llamado similar que dice en Apocalipsis 5:10. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El llamado de Dios a Israel era para, para que ellos mostraran la salvación de Dios al mundo pagano. Pero como Israel rechazó este llamado y siguió atendiendo a sus ídolos y a sus dioses, nunca prosperó. Entonces vino Jesús y su llamado ahora es para todos los redimidos por su preciosa sangre, para mostrar a nuestro mundo la misericordia, la gracia y la salvación de Dios. Dentro del llamamiento general o universal, podemos mencionar el supremo llamamiento, que es el que nos llama para la perfección, para vivir para Dios, para vivir en santidad. En Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Y en primera de Pedro 15:16 dice, al contrario, vivan de manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Esto nos lleva a otro llamamiento, que es el llamamiento a la santidad. Este llamamiento nos hace dar testimonio de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y en segunda de Timoteo 1:8-9, Pablo le recomienda. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
La labor de dar testimonio de Cristo o de predicar el Evangelio es un ministerio que tenemos todos los creyentes, sin excepción, en este llamamiento universal. Dios nos llama también a la salvación. De hecho, la palabra griega traducida eclesia quiere decir iglesia. Y como vimos anteriormente, la raíz era kaleos. En el Nuevo Testamento significa una asamblea de llamados. El llamado a la salvación implica conformarnos a la imagen de su Hijo. Su elección y llamado a la salvación forman parte de su plan eterno que garantiza nuestra herencia en el cielo. En Romanos 8, 29, 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Después del llamado a la salvación, estamos llamados a crecer en la virtud y en el servicio a Dios. En el servicio a Dios con nuestras obras y con nuestras acciones. De hecho, es en este momento donde vemos la maduración en el que se confirma nuestro llamado de Dios. En 2 de Pedro 1, 5, 10 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos protegidos en la tentación. Dios nos concede dones para ayudarnos en nuestra vocación de servicio. El Espíritu Santo distribuye los dones como Él cree conveniente y luego nos llama a un campo de servicio para utilizar esos dones. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, nos dice, ahora hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismo al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu de Dios está en ellos. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todas. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu mismo, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas y a otro interpretar lo que dijo las lenguas. Y todo esto obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere.
Estos dones nos llevan ya a un llamado más específico. Descubrimos nuestro llamado a una obra específica de servicio caminando cerca del Señor y practicando obediencia y ofreciéndonos como un sacrificio vivo. A medida que desarrollamos sensibilidad a su voz, avanzamos. Cuando nuestros corazones están dispuestos a obedecer al Señor, Él confirma su llamado a través de variedad de formas, como por ejemplo alguien que nos dio un consejo o algún don específico que tenemos, como cantar, como la música. El Señor quiere llamarnos a ese ministerio, o estamos en algún trabajo y tenemos resultados fructíferos, entonces el Señor quiere que continuemos a través de eso en nuestro caminar, a través de la escritura, por supuesto, y a través de un sentido de lo correcto, que no entra en conflicto con ninguna confirmación de alguna persona. Para confirmar este llamado, debemos pedir la sabiduría del Señor. Y en Santiago 1:5 nos dice, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará. Al seguir el llamado de Dios, asegurarnos de obedecer sus instrucciones en las Escrituras. Cuando somos fieles al llamado, a la obediencia, ahí podemos decir que el Señor puede llamarnos a áreas más específicas. En Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto será infiel. Entonces, vemos que si en lo poco somos fieles, el Señor ve nuestros corazones y nos va dando otro tipo de responsabilidades y de trabajos. Pablo, en Romanos 12:1-2, instruye de una manera muy especial para prepararnos a este llamado específico. Leámoslo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vemos cómo empieza Pablo estos versículos que les vamos a poner mucha atención y los vamos a explicar de la mejor manera. Empieza con amados hermanos. Eso quiere decir que habla a personas que ya creyeron en Dios y en Jesús como su Salvador y Señor. Personas que ahora han sido adoptadas como hijos de Dios. Les dice también, les ruego, entreguen sus cuerpos, entreguen sus cuerpos. Es posible que tengamos una convicción media racional a eso, sí, y sí, tenemos que entregar los cuerpos a Dios, pero seguimos dependiendo de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestras costumbres, de nuestras enseñanzas. Y entregar nuestros cuerpos a Dios es entregar todo, todo, todo eso y dejar todo eso de lado y entregarse por completo al Señor Jesús. Ese les ruego que dice Pablo nos hace ver que para eso debe haber una disposición de parte de nosotros, que no es obligada. Y esa disposición la vamos viendo cuando
internalizamos lo que Dios hizo por nosotros, porque dice, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué ha hecho a favor de ustedes? Él, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, nos hizo, nos redimió, nos justificó y al creer en Él, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo un nuevo, nos dio un nuevo nacimiento. Juan 3:13 nos dice cuando Jesús se encontró con Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Sí, esto va a ser un sacrificio, sacrificio. O sea, va a costar, va a doler y va a pesar. Es muerte para nosotros y vida según Dios. Esta es la manera en que Él se agrada, no cuando dependemos de nosotros mismos. Nosotros agradamos a Dios con esa muerte nosotros mismos. Es la verdadera manera de adorarlo. Si morimos a nosotros mismos, lo estamos haciendo. Si no morimos a nosotros mismos, perdón, lo estamos haciendo mal. No estamos inmersos dentro de una relación con Dios. En Mateo 16, 24 y 25 nos dice, entonces Jesús entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que se sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Nos engañamos nosotros mismos al creer que somos suyos y decimos, sí, nosotros somos del Señor. Pero lo seguimos a medias. Eso no es la manera en que a Él le agrada. Así no se le adora. Necesitamos una predisposición a obedecer a Dios con gozo, incluso en las áreas en que nos incomodamos. Necesitamos un corazón de discípulo que a Él que al confrontarlo, enmendamos nuestras culpas y nos corrijamos. También nos dice que no imitemos las conductas de este mundo. Antes veíamos nuestro conocimiento obtenido, nuestras profesiones, las cosas que nos contaban, nuestras costumbres, como la manera más sabia, porque todo el mundo lo hacía, porque éramos parecidos a todos. Entonces, esa es la verdadera sabiduría, decíamos nosotros. Pero esta no es la voluntad del Señor. Y debemos ser, y debemos de desaprender todas esas cosas para ponernos en manos del Señor. Claro que estas cosas son útiles, pero nada iguala a la sabiduría que el Señor nos da. Una parte importantísima de esto es cuando dice, dejen que Dios transforme. Uy, Dios quiere darle nueva forma a nuestros pensamientos. La vieja forma no es buena. La nueva forma solo la puede producir Él. Por lo tanto, lo que hacemos es rendirnos y recibirla. Suena facilísimo, pero es difícil. Tenemos que hacer todo un proceso de oración y de entrega al Señor para que Él actúe en cada uno de nosotros. Manera de pensar. ¿Qué es esa manera de pensar? Pues hay un funcionamiento como una especie de programación de computadora en nuestra mente que necesita ser desinstalada y para dar lugar a un espacio nuevo, para nacer de nuevo. Nuestra vieja manera de pensar ve como absurdo o no entiende una manera nueva de ver la vida. Por eso hay que sacar de nuestra mente estructuras, costumbres, conocimientos, etcétera, para introducir nuevas formas. Y eso Dios lo hace con su palabra. Entonces, una vez que esa reprogramación sucede, este cambia de mente y se da, este cambio de mente se da, estamos listos para algo nuevo. Antes era imposible. Sin Dios no
se logra ese milagro de transformación y regeneración de nuestra mente? Para que lo haga, necesitamos ser hijos suyos, habiendo entregado nuestra vida a Jesús, vivir un sacrificio vivo y santo, a pesar de lo complicado que pueda ser. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es un proceso de aprendizaje. Todos aprendemos de manera diferente, a diferente ritmo. Lo importante, como dice Pablo, es llegar a la meta. ¿Y cómo es esa voluntad? Buena, agradable y perfecta. Lo que antes era una locura, hacer las cosas a la manera del Señor, ahora ya tiene sentido. Comenzamos a apreciar el tesoro, el milagro de nuestra conversión, el deleite de haber salido de las tinieblas a la luz admirable, y conocemos la voluntad y el llamado de Dios para nosotros. En estos dos versículos encontramos, primero, una nueva mentalidad. Está claramente establecido en el versículo 2 que esta nueva mentalidad la produce Dios en nosotros. Vean, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y eso son buenas noticias para nosotros, por dicha, porque es Dios el que nos cambia. Pues solo conocemos una manera, que es la de nosotros, y esa manera no nos lleva a nada. Es más, es engañosa, es pecaminosa, como lo vemos en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos. Solo el Señor puede cambiar y solo el Señor nos lo conoce. Si no examinamos honestamente, si no nos examinamos honestamente, no llegaríamos a darnos cuenta que necesitamos una buena limpieza y transformación de nuestras mentes. Examinámonos correctamente, examinémonos honestamente, pidámosle al Señor que nos revele, que nos limpie, que nos quite esas ideas. Todo esto tiene, como dijimos antes y mencionamos antes, todo un proceso de transformación. Necesitamos que nuestro primer impulso ante situaciones diversas ya no sea el mismo. Como por ejemplo, ya dejar a un lado el rencor y la ira, ya dejar a un lado el sarcasmo hiriente, ya dejar a un lado la crítica destructiva y las acusaciones. Esos son ejemplos de cosas que tenemos que dejar a un lado, que las tenemos como tan a flor de piel. Dios quiere hacer esto en nosotros. Por eso Pablo no solo empieza diciendo, les ruego, sino que luego insiste, dejen que Dios los transforme. Dejémonos. ¡Qué delicia! Y segundo, aprendemos a través de estos versículos a adorar correctamente a Dios. Muchas veces afirmamos que servimos a Dios y que adoramos a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Cuando escuchamos que alguien nos dice, como las personas que guían nuestra oración o nos invitan a orar, a hacer ayuno, a leer la palabra, y nos insisten de una manera bastante perseverante, quizás respondemos en nuestro interés, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿es lo que le agrada a Dios? Esta rebeldía, esta resistencia nos estanca, no crecemos y no pasamos de nivel. Dios nos dice exactamente cómo se le ama, como ya leímos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La palabra de Dios me muestra claramente cómo debo de entregarme a Dios. Mi cuerpo es lo que mi alma y espíritu podrían dominar, con lo que me muevo y hago cosas.
significa que es lo que hago todo en la vida, es el instrumento con lo que hago todo. Entonces, en Colosenses 3:23 nos dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Para esto necesito conocer la palabra. Para esto necesito accionar ese sacrificio vivo y santo, que es que ya morí para mí mismo. Van a haber cosas que tengo que eliminar de mi vida porque a Dios no le agradan. Y sí, van a doler, pero después vamos a sentir gozo por haberlo logrado. Y también nos enseña estos versículos a abrazar la voluntad de Dios. Amar a Dios, como vimos de una manera insistente, es obedecerle. Cuando Dios nos salva, podemos vivir una vida en agradecimiento y obediencia. Leímos al principio que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces nos cuesta creer en estas palabras, porque vivimos con dificultades, frustraciones, desamores, duelos, quebrantos, y cuestionamos si Dios estuvo o está ahí o no. Pero aquí estamos, en este momento, aquí estamos, escuchando este mensaje, donde Dios mismo está hablando a nuestros corazones. Y esto es una muestra más de que aún no se ha olvidado de nosotros. Nos ama para hablarnos y darnos dirección. Dios está presente en este momento con nosotros, con usted que me está escuchando, y aquí, porque estamos hablando de su palabra, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de sus bendiciones. Estamos hablando de su labor en nuestras vidas, estamos hablando de su llamado. Muchas veces el quebrantamiento que vivimos es consecuencia directa de nuestras decisiones, pero aún así Dios nos ama y nos cubre con su misericordia para que demos un viraje en U y nos lancemos hacia sus brazos. En Él tenemos la vida, en Él tenemos el orden que deseamos. Si estamos en sus brazos, lo veremos en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras decisiones profundas e importantes, en la dirección de nuestro hogar, en nuestras reacciones, en la crianza de nuestros hijos, en su propósito y misión para nuestras vidas. Dios quiere que gocemos de una sujeción a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora, Dios no ha terminado de trabajar. Es continuo ese trabajo. Quizás cuando analizamos todo esto, nos encontramos incapaces de vivir una vida en Cristo a este nivel hoy, pero alentémonos. Alentémonos porque Pablo en 2 Corintios vemos una promesa. Y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Dios conoce nuestra debilidad. Cuando Dios escogió a Moisés como líder de su pueblo para salvarlos, no fue por su propia habilidad o por el poder que Moisés tenía. Él ya había huido de Egipto y estaba con unas ovejas cuidándolas de su suegro. Todo lo que hizo él fue cumplir con lo que Dios le dijo, como un instrumento de Dios. Dios le dijo, te enviaré a Faraón para que liberes de Egipto a mi pueblo. Eso está en Éxodo 3 del 10 al 12. Eso fue la voluntad de Dios al nombrar a Moisés. Pero Moisés estaba muy sorprendido y dudó por el temor, por el miedo, después de pensar que si era una persona competente para llevar a cabo tal misión. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Le dijo. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar.
Dios lo reprendió. Dios lo reprendió por su débil fe y le prometió estar con él. Le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Dios nos llama y nos preocupamos por nuestra edad, porque carecemos de experiencia, habilidad o conocimiento y sentimos miedo, pensando, por ejemplo, cómo voy a predicar, cómo voy a ir a hablar con tal persona, cómo voy a emprender tal proyecto, sin ni siquiera haberlo intentado. Es por eso que muchos de nosotros debemos de aceptar el llamado de Dios. Y si no aceptamos ese llamado, perdemos la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades no habremos perdido? De recibir sus bendiciones y de crecer. Dios no llamó a personas calificadas. Gedeón. Gedeón habló igual que Moisés. ¿Cómo pudo salvar a Israel? Sale en Jueces 6:15. Y él pensó que iba a salvar a Israel con su propia habilidad, según el llamado de Dios. Y se sentía imperfecto en muchos aspectos. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Sale en Jueces 6:16. Yo estaré contigo es la frase que resuelve todo. Dios está con nosotros a través del simple hecho de que está con nosotros. Tenemos el poder más grande del universo, Dios con nosotros. Dios está mucho más involucrado de lo que ustedes creen en todas sus obras y en todo el camino que nosotros tenemos. Y esta eh, soberanía del Señor lo leemos en Isaías 46, 9, 11, donde vemos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el occidente, desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Este pasaje fundamental despeja toda duda sobre la soberanía de Dios. Aunque Él ha dado a la humanidad libertad de elección, sus decisiones aún siguen siendo tomadas, son sus decisiones. Dios ve lo que está también en el corazón del hombre, su sinceridad ante Dios y su rectitud de fe a Él. Así, el hijo menor de Isaí, David, fue elegido rey. Dios vio lo que estaba en su corazón, su hermosa fe, en vez de su apariencia. Era el menor de 7 hermanos, el más chiquitillo. Dios siempre escoge a alguien mediante esos criterios. La gente, en cambio, juzga a los demás por su edad, por su tamaño, por su guapura, por su carrera, por su habilidad, por su conocimiento, por sus riquezas, por el entorno en que vive, por sus antecedentes, por la familia que pertenece. Sin embargo, Dios considera estas cosas como, como nada, nada, y solo mira lo que está en su corazón. Es decir, si su corazón está completamente vuelto a Él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, también vio sus corazones sinceros y su fe genuina hacia Él. Cuando los discípulos fueron llamados por Dios, no pensaron en sus habilidades, respondieron al llamado. En Mateo 4, 18, 22 leemos, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
que habrán entendido. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, pasando por allí a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Los discípulos dejaron sus redes de inmediato y siguieron a Jesús. Ellos acompañaron a Jesús durante 3 años, escuchando todo el tiempo sus enseñanzas y experimentando todo tipo de situaciones espirituales y me imagino que psicológicas, ¿verdad? De modo que pudieron llegar a estar completamente calificados como pescadores de hombres. ¿Ustedes piensan que Pedro, que era un pescador, tenía habilidades de predicar un sermón elocuente ante miles de personas? Sin embargo, cuando predicó, sucedió algo sorprendente. 3.000 personas se arrepintieron y fueron salvas en un día. Esto lo leemos en Hechos 2, del 38 al 41. Esto solo fue posible con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, no con su propia habilidad. Jamás. De la misma manera, cuando Dios llama a alguien como instrumento, cuando nos llama como instrumento, no le importa qué clase de persona es. Vemos que Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y vean en lo que se convirtió. Así debemos responder con fe, de inmediato, como Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Cuando Dios nos llama, Él está con nosotros y nos da la habilidad para hacer su obra. Debemos tener confianza, creer y hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Todo es posible para el que cree. Dios ha prometido que dará la gloria de la victoria a sus llamados, escogidos y fieles seguidores. Y nos lo dice claramente en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Creyendo en esta promesa de Dios, avancemos sin dudar y hagamos con gozo lo que Dios nos ha mandado. Recordemos, 2 Corintios 3:18. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. De esta manera, el Señor va obrando en nuestra santificación continuamente desde el principio. Cuando Él nos llamó, fuimos creados, nacimos de nuevo, enseñados y enviados por Él. Y con esto terminamos esta prédica del llamado de Dios. Le damos gracias al Señor por esta tarde, por todo lo que hemos aprendido y le pedimos al Señor que aprendamos a seguir, a oír su llamado, a ver qué indicios nos da, a estar alerta a ese llamado para que su propósito se cumpla en nosotros. Bendecimos y alabamos al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado y le damos gracias infinitas por este mensaje y por su palabra que nos ha instruido para entenderlo y para conocerlo aún un poco más. Y acordémonos, dejémonos que el Señor nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer
la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y que tengan muchísimas, muchísimas. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.